Este video principalmente es para presentar un poco las características principales del programa de ajedrez escolar de Tierra del Fuego. Ese programa, el programa Express, que contaba con que le damos clases de ajedrez a los alumnos de cuarto, de quinto y de sexto. Y en algunas ocasiones también empezábamos por tercer año de la escuela primaria. Empezábamos acá. Lo que se hacía era darle 4 clases de ajedrez, 4 clases por curso. Entonces los profesores iban, se coordinaban con los directivos de las escuelas y dentro de la hora de matemática o dentro de la hora de lengua o dentro de la hora que le parezca mejor al director, dictábamos las clases de ajedrez y en algunos casos también en las horas extendidas que no estaban ocupadas por algún proyecto. Entonces este era el programa de ajedrez que es el que más funcionó y llegó a tener más o menos 10.000 beneficiarios por año. Lo que contaban era simple, o sea, la primera clase, recuerden que estas clases podían ser de 45 minutos, o sea, de una hora cátedra, o un módulo de 90 minutos, ¿no? Entonces, dentro de ese tiempo, había que tratar de hacer, digamos, lo que es la clase normal de ajedrez, que es una parte teórica inicial, una parte de juego y un cierre. La primera clase es lo típico, conocimiento del tablero. La segunda clase, movimientos especiales, jaque mate. Después la tercera clase, valores de las piezas. Y bueno, combinación, celada, detalles básicos. La cuarta clase, desarrollo del juego, cómo tienen que desarrollar el juego. La anotación de las partidas si se puede. Y lo más importante en la cuarta clase es la clasificación de las movidas. De las movidas o jugadas, ¿no es cierto? Como les guste más. Esto es la base principal del programa de ajedrez, que es lo único que principalmente le vamos a explicar ahora. Entonces, con estas 4 clases ya básicamente saben jugar al ajedrez. Entonces con eso se puede avanzar. Todos los profesores, en la medida que disponían de tiempo, podían agregar más cosas. Historia del ajedrez, diferentes cuentos del ajedrez, cosas que todos ustedes conocen. Esto, digamos, no tiene ningún secreto. Son 4 clases, estas 4 clases, con eso se aprendía lo básico, por lo menos sabían jugar al ajedrez. Nosotros pasábamos por una escuela, íbamos por los terceros, los cuartos, los quintos, los sextos, dábamos 4 clases y pasábamos a otra escuela. O en simultáneo, una escuela, después a otra, después a otra. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que con pocos profesores, con 4 profesores, podíamos pasar por todas las escuelas. Y si hubiéramos tenido menos profesores, también. Porque a lo mejor no llegamos a todas las escuelas o a lo mejor no llegamos a todos los cursos. Por ahí empezábamos con los sextos, terminábamos con los sextos, después seguíamos con los quintos, terminábamos con los quintos. Tratábamos de ir a todas las escuelas para que haya la mayor cantidad de alumnos que sepan jugar al ajedrez. Entonces, ese es el único secreto del programa Ajedrez Express, que es un poco itinerante, porque el profesor va a las diferentes escuelas, ¿no? Va con los juegos de ajedrez, con el tablero mural, y un poco la visita a la escuela y va llevando adelante el programa. Detallar es la cuarta clase, que no siempre se llegaba a la cuarta clase, pero como pasábamos en cuarto o en tercero, después seguíamos cuarto, quinto, sexto, en algún momento de todo ese tiempo se podía implementar la cuarta clase, porque también hay que esperar que los alumnos estén receptivos a poder anotar las partidas, reproducir las partidas y clasificar los movimientos. Entonces, esta cuarta clase, clasificación movimientos o jugadas, como les guste. Entonces, ponemos una posición como esta en el tablero mural, esta o cualquier otra. Yo uso esta porque esta me gusta porque es del ataque fegantero, pero hay diferentes posiciones y todas son útiles. Entonces, el objetivo ¿cuál es? Cuando presentamos la posición,
nosotros tenemos que pensar que vamos a clasificar los movimientos en ataque, en defensa, en neutra y error. Puede haber más clasificaciones, pero estas 4 nos parecen suficientes para detallar lo que nosotros queremos, que es promover el pensamiento, o sea, que piensen ajedrecísticamente. Nuestro programa de ajedrez se basa en la idea de pensar mejor. Entonces, le preguntamos a los alumnos, ¿qué movimiento se puede hacer en esta posición? Considerando que las negras jugaron caballo F6 y me atacan a E4. Entonces, todas las respuestas son válidas. Entonces, independientemente, supongamos que después alguien dice alfil por F7, alguien dice caballo por E5, otro dice D3, alguno dice enroque y alguno va a decir caballo G5. Alfil por F7 se come con jaque, pero el rey te captura. Entonces, con el valor de las piezas que ya le habíamos enseñado antes, se dan cuenta que el alfil vale más que 2. Entonces, es un error. Caballo por E5 lo mismo, porque nos pueden capturar. También es un error. D3 sirve porque defiende el peón. Enroque, si hacemos enroque, perdemos el peón. Entonces, también es un error. Y caballo F5 nos ayuda a defender el peón y atacar F7. Entonces es una jugada que contribuye porque defiende y porque ataca. Ponemos el alfil y el caballo. Entonces podemos decir, en este caso, bueno, salió esta como buena. Que la podemos poner como muy buena también. Lo clasificamos. Y después, de acuerdo a esto, le decimos qué jugada nos conviene hacer más. Y ellos solo, porque pensaron, se van a dar cuenta que este es el movimiento. Bueno, les digo, este es un ejemplo que uso yo, pero se puede usar con cualquier posición que les guste para mostrar eso. Esto, como ustedes saben, no es ningún invento nuestro. Esto ya se figura en el Tratado General de Roberto Grau de 1939, clasificación de los movimientos. Otro tema, aunque nosotros no le digamos que ataque, defensa, neutra y error, cuando están jugando al ajedrez, ellos piensan, esta me conviene, esta me sirve, acá me equivoco, acá me capturan. Ellos clasifican, aunque no le pongan un nombre. Lo que estamos haciendo es tratando de dar un poco más de razonamiento o pensamiento a el movimiento en sí. Pero es de utilidad, porque entonces ya usamos la anotación de la partida. Los alumnos ya tienen que saber cómo se anota la partida y están haciendo un ejercicio que tiene que ver con el pensamiento. Entonces, esa, digamos, por eso esta clase, que es la cuarta, es la principal. Y si no llegamos en un año, porque los alumnos todavía no están preparados para llegar a eso, por ejemplo, el tercero y cuarto, que trata de llegar en quinto y en sexto. Como les había mencionado, nuestro proyecto de ajedrez escolar tiene que ver principalmente con pensar mejor. Ese es el objetivo del ajedrez como herramienta para que los alumnos y todos los que practican ajedrez piensen mejor. Esa es la idea también. Pero en este caso a nosotros nos sirve esta clasificación de los movimientos para relacionarla con la teoría que nosotros usamos, que es la teoría de Eduardo de Bono, donde dividimos lo que es la parte de la inteligencia del pensamiento, que es lo que más nos ha podido hacer la analogía dentro de lo que es el ajedrez. Entonces, como les digo, tampoco estamos inventando nada, porque en 1939 Roberto Grau decía que el ajedrez que tenía 3 características, ¿no? El talento del individuo, que puede mejorarse, la práctica y la teoría. Y que el ajedrez es razonamiento, lo que nosotros le diríamos pensamiento, y que es una habilidad que con el tiempo se puede desarrollar. Si hacemos esto, si mejoramos nuestro talento, que el talento que es memoria visual, dominio del foco de atención, concentración, todas las cualidades que le llamamos, o
que son intelectuales, que promueve el ajedrez y que lo importante es que sucede. Entonces no tenemos demasiado que hacer más que jueguen al ajedrez y cumplir con esto. Que tengan práctica, que tengan algo de teoría, y ese talento va a ir aumentando y esa habilidad de pensar va a ser cada vez mejor. Entonces, ese es el objetivo que tenemos. ¿Y por qué hacemos esta analogía? Porque nosotros tenemos algo, lo dividimos en 4, pensamos qué es lo que queremos hacer y después lo hacemos. Entonces, primero tenemos la percepción de lo que vemos. Vemos la posición, por ejemplo. Estamos percibiendo qué es lo que hay. Entonces tenemos percepción. Debemos tratar de comprender qué es lo que vamos a hacer, que tiene que ver ahí donde qué nos conviene más. Cuando qué nos conviene más es cuando estamos clasificando. Si lo haríamos dentro del marco de la teoría de aprendizaje de Barragán, podemos usar una de las herramientas de aprender a pensar, que hay muchas herramientas para aprender a pensar, pero nosotros lo que nos interesa es que es el PNI. ¿Qué quiere decir eso? Que ante un problema cualquiera, ¿yo qué pienso? Primero lo que es positivo. ¿Qué es positivo de eso? ¿Qué es negativo? ¿Y qué es interesante? Entonces, primero estoy pensando esto y después decido, porque el peligro siempre nos pasa porque cuando no llegamos a poder comprender todo, ni a veces llegamos al tema de decidir emocionalmente, que es lo que muchas veces nos pasa, y usamos el razonamiento o el pensamiento para justificar. Siempre va a haber un tiempo para la comprensión, siempre va a haber un tiempo para hacer esto, y mientras más habilidad se tiene, mejor se puede hacer. De ahí viene que los jugadores de ajedrez, los ajedrecistas, muchos creen que somos inteligentes, porque tenemos habilidad para pensar mejor. Pero no quiere decir que realmente tengamos una inteligencia en cuanto a los talentos mejor que a lo mejor que otras personas, pero tenemos la habilidad de pensar y de pensar de esta manera, que nos lo da el ajedrez, independientemente de que no le hayamos puesto nombre a esta forma que pensamos. ¿No? Estamos hablando del ajedrez siempre, no de alto rendimiento. El ajedrez se podría decir prácticamente de aficionados, de jugadores de menos de 2000 de ranking internacional, que es donde, digamos, porque cuando empieza el alto rendimiento ya hay otras especificaciones que ya no van tan de acuerdo con esto, porque hay que trabajar en otros sentidos para el resultado deportivo. Nuestro programa de ajedrez escolar siempre estuvo vinculado con el club Ushuaia Jaque Mate. Entonces tenemos ajedrez escolar, y ajedrez deportivo. ¿No? Ajedrez deportivo. Entonces, la manera más clara de diferenciar una de otra para nosotros fue con relación a ¿qué? A los objetivos. Los objetivos del ajedrez escolar para nosotros es pensar mejor. El proceso de pensamiento que aprendemos nos sirve para resolver problemas de la vida cotidiana. Esos mismos procesos de pensamiento que usamos para resolver problemas de ajedrez, resolver problemas de la vida cotidiana. Esa es la idea. Ahora, el ajedrez deportivo, que es el del club, que lo que busca es el resultado. Porque obviamente todo deporte que busca el resultado. Pero dentro del ajedrez deportivo está el juego limpio y diferentes características que hacen a un buen desarrollo del deporte y de la persona. Más que nada cuando hablamos con alumnos, con niños. Entonces, de este ajedrez escolar, normalmente hay muy poca transferencia al ajedrez deportivo. Pero no obstante, nosotros como club siempre capacitamos. Profesores de ajedrez. Esa es la otra clave de nuestro programa. Nuestro programa
Esto que yo les mostré, el programa de ajedrez express, es un sistema. Cuenta de 4 clases, tiene un orden y todos los profesores hacen lo mismo. Y todos enseñamos lo mismo. Entonces, todos llegan a cierto nivel básico de aprendizaje del ajedrez en el caso de los alumnos. Y no tiene nada que ver con el nivel ajedrecístico de los profesores. Y las cosas de que el jugador o el alumno mejora, principalmente el alumno, se da con naturalidad. O sea, no necesitamos que el profesor de ajedrez sepa un montón. Esa fue una de las claves que pudimos tener muchos profesores de ajedrez, porque esos profesores de ajedrez, como la cantidad de la cátedra que tenían eran pocas, entonces muchos transitaban un tiempito y se iban. Nosotros nos dimos cuenta que independientemente del nivel de ajedrez del profesor, se pueden dar esas 4 clases sin problema. Y los alumnos lo disfrutan y aprenden. Obviamente va a haber alumnos que ya saben jugar mejor o que aprenden a jugar más. Y dentro de los profesores que tuvimos docentes idóneos, que eran la mayoría, y también profesionales. O sea, psicopedagogos, psicólogos, abogados, todo, que por ahí transitoriamente pasaban por la enseñanza del ajedrez. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que si enseñamos ajedrez independientemente de la calidad de conocimiento del profesor, los alumnos aprenden. Si tenemos un sistema organizado como lo que tenemos. Entonces eso hace que sea efectivo. Ahora, la pregunta básicamente es, si hay un docente que sabe un poco de ajedrez, pero le pone los juegos de ajedrez 1 hora cátedra, 2 horas cátedra por semana, los alumnos van a pensar mejor. Van a jugar bien, van a aprender, se van a dar cuenta mucho más. Entonces, y el docente a lo mejor no tiene gran conocimiento. ¿Por qué? Porque ese desarrollo del pensamiento por medio del juego del ajedrez, obviamente que si tiene teoría y otras más información va a ser mejor, pero no obstante, con lo mínimo igual van a mejorar, igual van a pensar mejor. Entonces es independiente de la calidad del profesor la posibilidad de que los alumnos aprendan. Entonces, tiene que tener un conocimiento básico, es importante, y tiene que saber cómo dar esas clases. Nosotros en nuestra capacitación le enseñamos las clases de ajedrez, hay que hacer así, 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 así. Después, es como un árbol sin hojas. Después cada uno le puede poner los cuentos del ajedrez, diferentes cosas que todos conocemos, que son muy interesantes y que a los chicos les gusta. Pero vamos, le mostramos la estructura de lo que es necesario e imprescindible que se enseñe. Y lo demás que se le puede agregar. También porque obviamente tenemos un tiempo limitado, no tenemos mucho tiempo. Entonces ese tiempo tenemos que administrarlo de la mejor manera. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que el ajedrez, independientemente cómo lo enseñemos, o sea, si se empieza primero a enseñar por el peón o por la torre o por el caballo, como son diferentes profes, independientemente de eso, igual van a aprender. ¿Por qué? Porque tampoco descubrimos la rueda. Ya en la teoría general de los sistemas se decía que el ajedrez era un sistema dinámico. Y como es un sistema, tiene las características de los sistemas y las propiedades de los sistemas. Entonces, por eso, si tengo en un pueblito un profesor de ajedrez que tiene 2 juegos de ajedrez, un libro de grado o alguna revistita o algo y enseña ajedrez, los chicos aprenden y juegan relativamente bien. Y si los tengo, qué sé yo, en Ciudad de Buenos Aires, con los maestros FIDE que enseñan ajedrez y demás, los chicos aprenden. Obviamente que mientras mejor son las condiciones, mejor y más va a aprender. Lo que salvó fue tener un sistema. Tener un sistema hizo que fuera efectivo. Entonces, lo único que hicimos es utilizar las propiedades de los sistemas. Por eso, ustedes van a ver que si enseñamos el ajedrez con matemáticas, con ciencias sociales, entre otros. ¿Por qué? El ajedrez es bueno para todo, porque es un sistema. Entonces, nosotros le estamos enseñando al alumno a pensar de una manera ajedrecística. Cuando yo les mostré antes lo de
la clasificación de los movimientos y la relación con la herramienta esa PNI es lo que estimula el pensamiento lateral, que básicamente es la creatividad, o sea, no es tampoco un misterio, es la creatividad. Entonces, si bien nosotros y todos usamos en general más el pensamiento lógico porque nos sirve para transmitir información y para resolver problemas que ya aprendimos cómo se resuelven, entonces no tenemos que ponernos a pensar demasiado. La creatividad aparece cuando la situación escapa de la lógica que conocemos, ¿no? Y nos obliga a pensar. Pero si tenemos la habilidad de pensar, vamos a pensar mejor. Otro tema importante, como los alumnos que tenemos en la escuela primaria, estamos hablando de alumnos que tienen entre 8 y 11/12 años, estos alumnos todavía no tienen pensamiento abstracto. Hay excepciones, siempre hay excepciones, pero en general no lo tienen, o lo tienen en estos últimos años, ¿no? Que hablaríamos ahí de lo que sería la visión inmediata, poder calcular cosas en 2, 3, 4 movimientos. Con el ajedrez le damos lo que es la parte del pensamiento lateral, le va a servir para todo. Y después, no hemos tenido muchas experiencias en el colegio secundario, pero sabemos que ha sido de utilidad, pero principalmente lo que se ha hecho fueron eventos o encuentros, no una enseñanza sistematizada de la enseñanza. Volviendo a la explicación del ajedrez como sistema, que hemos mencionado antes, lo que nos dimos cuenta es que el ajedrez como sistema tiene las propiedades emergentes. ¿Qué son las cosas que suceden cuando el sistema funciona? Entonces, cuando nosotros enseñamos ajedrez, como es un sistema, las propiedades emergentes, ¿cuáles son? Que va a tener mejor memoria visual, concentración, dominio del foco de atención, va a andar mejor en todas las materias, le vamos a encontrar un montón de beneficios que son las propiedades emergentes de comprender y de jugar al ajedrez. Entonces, podemos reducirlo un poco y decir, bueno, piensa mejor, varias cosas, pero el hecho de trabajar con un sistema. ¿Y cuál es el otro tema? Que yo no necesito saber los detalles del sistema para beneficiarme del sistema. O sea, si yo tengo un automóvil que es un sistema, yo pongo en marcha el automóvil y puedo usarlo como medio de transporte. Y no tengo ni idea ni cómo funciona el motor a explosión, ni cómo es la amortiguación, ni cómo funciona lo demás, que son parte de ese sistema. También podemos hablar del sistema eléctrico, o sea, nosotros vamos y encendemos la luz. No sabemos cómo funciona la electricidad, ni cómo es el sistema eléctrico de la ciudad, ni cómo se genera la energía. Nos beneficiamos del sistema con sus propiedades emergentes. Y en el ajedrez pasa lo mismo. Entonces, si yo tengo un profesor, tengo un docente, sabe mucho, sabe poco, pero sabe lo básico para enseñar, voy a tener esas propiedades emergentes y lo bueno va a suceder. Eso es inevitable. Entonces, estas propiedades emergentes son, digamos, lo que hace que la enseñanza del ajedrez sea tan beneficiosa para todos. Yo me acuerdo que en 1990 y algo, cuando empecé con el ajedrez escolar, yo llevo más de 30 años trabajando con el ajedrez escolar, era difícil explicar por qué era bueno el ajedrez en una escuela, por qué era bueno que los alumnos aprendan ajedrez. En cambio, hoy todo el mundo sabe que el ajedrez es beneficioso. Bien en claro, no saben por qué, pero saben que es beneficioso. Entonces eso es importante. Y uno de los motivos son esto, las propiedades emergentes de los sistemas, porque es un sistema. Y como es un sistema, con el pensamiento lógico no nos alcanza. Con el pensamiento lateral no nos alcanza. Con el pensamiento práctico, por solamente jugar al ajedrez no voy a comprender totalmente el sistema. Por solamente ser creativo, no. Por estudiar toda la teoría y estar 4 horas estudiando ajedrez no voy a saber todo lo que tengo que saber. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo que con los problemas de la vida cotidiana. Van a depender, como es un sistema, del contexto. El contexto es
lo que de alguna manera delimita cómo debemos actuar con nuestro sistema. Nosotros mismos, como profesores, somos parte del sistema. Entonces, el contexto es lo que nos determina. Entre una de las cosas que es importante considerar es que los ajedrecistas tenemos muchos roles. O sea, un ajedrecista puede tener el rol de jugador, de profesor, de árbitro, de dirigente, de entrenador, y es la misma persona. O sea, yo mismo soy presidente del Club Ushuaia Jaque Mate, soy profesor de ajedrez, soy árbitro FIDE, soy entrenador a veces y soy jugador también cuando participo en los torneos. Entonces, que lo que define mi rol es el contexto. ¿Qué es? Cuando soy árbitro, cuando soy profesor, cuando soy dirigente, cuando soy entrenador. El problema muy común que ha pasado en el ajedrez, que también me pasó a mí, es que si yo tengo que capacitar como profesor a un jugador, tengo que aclararle al jugador que cuando va a la escuela está enseñando ajedrez escolar. Por lo tanto, el ajedrez de club o el ajedrez deportivo no van en la escuela. O sea, puede ir, el ajedrez es el mismo. O sea, el ajedrez es un juego y siempre es eso. El ajedrez es un juego. Y no nos engañemos porque a los alumnos les gusta el ajedrez porque es un juego y juegan al ajedrez. Toda la teoría y todo lo demás que nosotros hacemos es una cuestión nuestra de los profesores de ajedrez que queremos hacer las cosas mejor. Pero los alumnos quieren jugar. Entonces uno, ante esa motivación de jugar, uno tiene que tratar de ir enseñándole más cosas para que sean mejor en eso. Y en otros problemas de su vida cotidiana que puedan resolver. Pero bueno, entonces el rol lo da el contexto. Cuando voy como jugador, soy jugador, cuando soy árbitro, cuando soy profe, soy profe. Si yo voy con el ajedrez del club a la escuela, estoy equivocado. Si voy con el ajedrez escolar al club, estoy equivocado. Esas son las cosas que hay que ver, que muchas veces pasan. Entonces, por ejemplo, en el ambiente del ajedrez escolar, ¿qué le importa las motivaciones del jugador? Que si es maestro, si no es maestro, si ganó un torneo, no ganó un torneo, si sabe la variante de alguna apertura o algo, eso no es importante. ¿Por qué? Porque el contexto es otro. ¿No? ¿Cómo me doy cuenta yo que tengo que aplicar de acuerdo al contexto? Pensando sistémicamente, que es lo mejor. Los alumnos cuando están menos de 11 años, no es difícil que puedan pensar sistémicamente, que sería el pensamiento sistémico, es pensamiento ajedrecístico, es lo que usa un ajedrecista avanzado para resolver cuestiones estratégicas y demás, que sería el ajedrez, e interpretar y comprender un sistema que tiende al equilibrio y donde yo, para ganar al otro, tengo que desequilibrar a mi favor y el otro quiere desequilibrar a su favor. Una de las cosas que tienen que tomar en cuenta es que yo empecé con el ajedrez en 1991, por ahí, y no estaba el internet, estaba acá a 3.000 kilómetros de Buenos Aires, era pionero y tenía que hacer lo que tenía que hacer con los recursos que tenía y no tenía toda la información que tuviera, pues no tenía que preguntarle. Esa era la realidad. Y entonces había que salir adelante. Las veces que pude, la mayoría de las cosas que puedo, inclusive hasta el día de hoy, más fácil, porque ya a partir del internet es más fácil, uno trata de aprender de gente que ya lo hizo antes, ¿no? Y adecuarlo al contexto de su ciudad. Yo hay un montón de cosas que a mí me gustan, no sé, de ajedrez Martelli, o de Torreblanca, o del Club Argentino, o de cualquier escuela de ajedrez, que no las puedo aplicar acá porque el contexto es diferente. Pero puedo crear algo más o menos adecuado al contexto que tengo en Ushuaia. Entonces, con los recursos que tengo. Entonces, hablando del pensamiento sistémico, que nosotros creemos que es fundamental para el profesor, sin ser muy ambiciosos, son cosas que más les interesan a los profesores. Como les comenté antes, enseñamos ajedrez, los chicos juegan, se divierten, aprenden y van a pensar mejor, independientemente de lo que hagan. Eso va a suceder.
Entonces, nosotros consideramos, si vemos lo más importante cuando jugamos una partida, el que normalmente está mejor que el otro es porque percibe la realidad mejor que el otro en ese momento, ese día, a esa hora, y la persona como sistema ve eso. Entonces podemos evaluar que si esto, hipotéticamente, como ejemplo, fuera toda la realidad, podemos decir que tenemos una parte de que es el pensamiento práctico, que es la experiencia. Esto es simple, una persona puede ser analfabeta, pero puede manejar una cosechadora, un arado, algo así, mejor que cualquiera de nosotros. Mejor que un licenciado, un doctor en algo. ¿Por qué? Porque tiene esta experiencia. Obviamente no lo podemos trasladar a otras cosas, esa experiencia, pero es de utilidad. Después, la persona que más o menos se ha educado va a tener el pensamiento lógico. Hablamos del pensamiento lógico formal, no de la lógica ni de informática, ni de la resolución de problemas de acuerdo a lógica y falacias y esas cosas, sino lógica del pensamiento lógico, transmisión del conocimiento. Supongamos que tenemos pensamiento lateral, tenemos más creatividad, entonces vemos un poquito más de esa realidad. Y si tenemos todo esto junto, más un poco del pensamiento sistémico, que entendemos las propiedades emergentes y algunas características de los sistemas, de lo que es sistémico, acá vamos a tener una porción más alta, una porción más grande de la realidad. Y esto nunca lo vamos a ver, porque nadie puede abarcar toda la realidad de lo que sucede, porque no tiene la perspectiva o la forma de ver. Entonces, si tenemos esto sistémico abarca todo, ¿no? Todo esto, porque considera todos los aspectos. Una persona puede ser muy creativa, pero lógicamente no se maneja bien. Pensamiento práctico seguramente que sí, porque esto es lo que tenemos todos. Y de acuerdo a esta percepción de la realidad es si vemos más de la realidad de lo que ve el otro. Tan simple como hay un mal en 3. Recuerden que en ajedrez se dice ver, lo vi, no lo vi. En realidad sustituye la palabra pensar, lo pensé, no lo pensé. Y dice, ¿por qué me hiciste jugar? No la vi. No la pensé. ¿Por qué? Porque no pude percibir esa realidad. Por lo que sea. Porque no lo podía percibir, porque no tenía la capacidad, porque estaba cansado, por diferentes motivos. Por distracción, un montón de cosas que tienen que ver. Pero eso es un resultado deportivo, o sea que no es tan importante, pero esto sí es importante. Esa es nuestra teoría de por qué el ajedrez sirve tanto, porque amplía nuestra percepción de la realidad. Fíjense que los alumnos, inclusive los adultos, lo que más les cuesta, no pueden ver todo el tablero inmediatamente cuando juegan al ajedrez. Y ven, por ejemplo, un foco acá, ven otro poquito acá, otro poquito acá, otro poquito acá, otro poquito acá. Y si hay una jugada de alfil larga que es para dar jaque mate, les cuesta, porque ellos están enfocados acá y todavía no pueden ver todo el tablero. Entonces no pueden ver la totalidad del juego, que sería una de las características de los sistemas, que es totalidad. O sea, el todo es más que la suma de las partes. Entonces, no me quiero extender mucho en eso, porque está todo en el Tratado General de los Sistemas de 1936 a 1950, y ya identificaba el ajedrez como un sistema dinámico. Por lo tanto, muchas cosas que nosotros venimos hablando del ajedrez ya estaban escritas. Y lo único que hacemos, igual, repito, todo esto que yo les comento, del pensamiento lateral, todo eso, era solo efecto de comprender qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos. Pero si hay un docente que no sabe absolutamente nada de esto, o una persona cualquiera de un club de barrio y le pone los juegos de ajedrez para que los chicos jueguen y se diviertan y se entretengan, los chicos van a aprender y van a pensar mejor. ¿Por qué? Porque esa propiedad emergente va a surgir. Porque es un sistema, es inevitable que surja. Entonces no tiene explicación de por qué de repente en algún lugar hay alumnos que son espectacularmente jugando al ajedrez y en otros lugares donde por ahí le ponemos mucho más recursos o lo queremos hacer mucho más lógico. Atento, porque la lógica, cuando es mucha, tampoco es mejor. Más de lo mismo no es mejor. Entonces esas son las cuestiones, digamos, que nosotros hemos tenido en cuenta.
No obstante, como les digo, resultado, programa de ajedrez express, espectacular. Programa clásico de ajedrez, para todas las semanas, 1 o 2 horas cátedra, también funciona. Y como en la mayoría de los lugares donde le sobran profesores. O sea, yo estoy seguro que en Ciudad de Buenos Aires o en Santa Fe no tiene problema que le falten profesores. Nosotros acá en Ushuaia sí, y en algún otro lugar del país seguramente que también. Esta es la solución cuando te faltan profesores. Programa de ajedrez escolar express. 4 clases, vas por grado, circulás por todos lados, los chicos aprenden. Y eso es una gran ventaja, porque creo que necesitamos difundir y que aprendan. Lo demás se da solo. ¿Por qué? Porque es un sistema y va a funcionar. Es como el automóvil, ustedes lo empujan, anda más de burro rato, ustedes lo empujan, el carro corre, el sistema funciona. Esto es así. Así que lo que nosotros creemos, principalmente yo, es que bueno, no hay grandes secretos en cuanto a lo que hay que hacer, simplemente hay que organizarse para hacerlo medianamente bien y funciona. Después podemos hacernos los científicos en un montón de cosas, pero básicamente hay que saber qué es lo básico e importante. Y listo. Así que bueno, gracias por la atención, espero que les sirva algo de todas estas cosas que estuve explicando.